Lo que sucede es que los agricultores peruanos, sobre todo los agricultores de arroz, papa, maíz, son altamente dependientes de los fertilizantes sintéticos, químicos, para poder elevar sus rendimientos y bueno, poder producir, ¿no? O sea, básicamente están habituados a usar estos fertilizantes, los han venido utilizando desde hace décadas. Es su forma de producir, ¿no? Pero bueno, justamente a partir del año pasado surgió el problema, en realidad a nivel internacional, de un alza del precio de los fertilizantes, sobre todo de la urea, que es el fertilizante que se usa para estos 3 cultivos que mencioné y otros más. Como dije, es un problema que viene en realidad desde el año pasado, no es un problema que se haya presentado ahora, más bien se ha agravado a consecuencia de la guerra pues entre Ucrania y Rusia, justamente porque de esos países es donde importamos urea por un lado, pero también importamos de ahí trigo y otros alimentos. Entonces, bueno, el problema de los fertilizantes es algo que en realidad ya viene desde el año pasado. Y desde el año pasado, bueno, los agricultores han estado reclamando porque veían que poco a poco sigue incrementando los costos de estos insumos. Y bueno, su argumento es que el gobierno no ha atendido a sus demandas, ¿no? Y la situación se ha agravado y bueno, ahora hemos llegado a una crisis en el sentido de que, bueno, se necesita en este momento y como una emergencia, efectivamente contar con el fertilizante, pero ya no hay este fertilizante en el mercado internacional, entonces realmente es un problema, ¿no? Bien, Beatriz, sí, justamente eso es lo que mencionas. Hace no mucho también me tocó entrevistar a un especialista, ¿no? Un docente, perdón, de la Universidad Agraria, que mencionaba que, bueno, el tema del fertilizante, ¿no? Ahora es complicado, ¿no? Porque usualmente lo importábamos, como mencionaste, también desde Rusia. Entonces podríamos sacar el provecho del guano de islas, ¿no? Entonces, pero justamente lo que ahora dices, ¿no? Y nos aclaras un poco más el panorama, es que también no es suficiente, ¿no? O es un poco más complicado también de poder extraerlo para una mayor producción. Pero bien, en cuanto a ello, ¿qué se podría hacer para que pueda haber un mejor manejo de ello, una mejor producción también del fertilizante, que es lo que también se necesita, ¿no? Sí, bueno, una primera alternativa, aunque también tiene sus pros y sus contras, pero bueno, por la emergencia y además es una alternativa positiva ante los fertilizantes tipo la urea, es por ejemplo utilizar gallinaza o algún tipo de fertilizantes que provenga pues de la defecación de las aves, o sea, puede ser a partir de la crianza de pollos, de gallinas, todo ese desecho que se tiene a partir de esa crianza, pues también se puede con un tratamiento previo aplicar a los cultivos y puede servir de abono. Eso podría ser una solución o una parte de la solución, porque solo tampoco no va a alcanzar. Otra solución, pero que tampoco es tan inmediata, tardaría entre semanas y meses, es tratar de hacer compostaje para poder fertilizar con los propios desechos de las cosechas y también de la alimentación, pues los suelos, ¿no? La tierra. Beatriz, sí, al inicio mencionaste también, bueno, este es un conflicto, bueno, un problema, volviendo al tema del fertilizante, ¿no? Porque eso prácticamente ha creado, digamos, cierto déficit aquí, sobre todo para los agricultores, pero es algo que ya venía desde el año pasado y no se ha trabajado y ahora se ha empeorado aún más con la crisis política. ¿Por qué es que, desde tu punto de vista, cómo los está afectando también y en qué deberían enfocarse también el gobierno, ¿no? Ahora que estamos, enfrentando la idea también de un posible cambio de constitución que ha solicitado el presidente, ¿no? Castillo. Y también con ello, cómo se ve afectado el tema de las ollas comunes. Ayer, la semana pasada, también entrevisté a la presidenta y ella solicita demasiado apoyo, ¿no? Y parece que es un sector que está abandonado desde hace años, en realidad, en el tema de las ollas comunes, ¿no? Y se ha visto afectado aún más con este alza de precios, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, viendo el tema que mencionas de las ollas comunes
y también los comedores populares, pero sobre todo las ollas comunes, que son las que menos apoyo están recibiendo. O sea, efectivamente, o sea, hay que darles los recursos como para que puedan responder a la emergencia. Ellos comparten el problema con los agricultores de estar advirtiendo esta situación desde el año pasado realmente, pero los trámites dentro de los ministerios pues son tan engorrosos que simplemente no avanzan. Además, un problema que se ve específicamente en este gobierno es que están habiendo muchísima rotación dentro de los ministerios. Es decir, el personal que había, por ejemplo, recibido estos reclamos y hasta propuestas de parte de ollas populares, comedores y los agricultores, las personas, los funcionarios que estaban a cargo de responder a esto, en muchos casos han sido reemplazados por gente que no estaba al tanto de esto, que no está al tanto de esto, pues si todo ha vuelto a foja cero. Entonces eso empeora esta problemática, ¿no? Y lo que ha causado pues es que todo se empantane. Y ese es el problema cuando se cambia a la gente de la noche a la mañana y no se transfieren los conocimientos sobre lo que se había venido viendo antes. Entonces eso es un problema frente al que estamos, ¿no? Y sigue además sucediendo. Tenemos entendido que todos los días está cambiando gente en los ministerios y eso tiene sus consecuencias. Y eso, como digo, hace y la consecuencia es que justamente los agricultores, en este caso, que están esperando respuestas al problema de los fertilizantes y otros problemas que tienen, pues no encuentren respuestas, no encuentren una respuesta del gobierno y bueno, su situación se agrava y bueno, la salida que encuentran para justamente hacerse escuchar es entrar en protestas como los paros que hemos estado viendo, ¿no? Y eso es algo lógico, o sea, no se les responde y ellos siguen en la crisis, pues de alguna forma tienen que hacerse escuchar, ¿no es cierto? Igual posiblemente va a empezar a suceder con la misma población si toda esta crisis se agrava. Entonces eso es algo que el gobierno de verdad debería atender. Es necesario atender a los reclamos y para eso sí se necesita cierta continuidad, por lo menos en la gestión que se ha estado haciendo desde los ministerios en ese sentido. Bueno, pero sí hay algo, o sea, dentro de los mismos gremios agrarios hay distintas miradas de cómo enfrentar esta situación. Por un lado, hay algunos gremios agrarios que están pidiendo específicamente que se atienda su problemática, ¿no? Sea la de los fertilizantes, pero también hay otras, ¿no? Por ejemplo, está el tema de la comercialización. Se reclama, por ejemplo, que el Estado pueda comprarles a los agricultores, cosa que ahora es muy difícil. Se reclama también por el tema del financiamiento de los créditos, porque los agricultores han estado descapitalizados desde el año 2020, cuando se inició pues la crisis por la pandemia, y eso es algo que no se ha resuelto, y ahora más bien, como decir, llueve sobre mojado, porque sobre toda esa crisis que había llega lo de los fertilizantes y el alza de precios. Entonces eso quieren que se les resuelva.